Hello students, welcome to the English class. Los saluda obviamente su profesor de inglés, enviándoles además un abrazo fraterno, ¿ya? Eh, Espero estén con todas las pilas para retomar el tema de las clases, en este caso de manera online, ¿cierto? Debido a todo lo que estamos viviendo. Además de ello, y justamente mencionando el tema, espero que todos ustedes se encuentren de la mejor manera, ¿ya? Durante el año pasado tuve la oportunidad de conocerlos, de encariñarme muchísimo con ustedes, incluso con los jóvenes nuevos, los pocos que conocí a principio de año, se nota también que son muy buena gente y por lo mismo estamos todos sus profesores preocupados por ustedes en todo sentido. Ya el hecho de que retomemos las clases no significa que estamos dejando de lado muchísimas otras cosas para nada, ¿de acuerdo? Lo que sí estamos preocupados por su educación porque ustedes tienen el derecho a la educación y ese tenemos que tratar de asegurárselo de la forma en que podamos. Ergo, ¿cierto? O sea, o por lo mismo, el hecho de retomar estas clases. Así que de verdad que espero que estén con todas las pilas puestas, eh, enérgicos, ¿cierto? Y bueno, tenemos que darle todos con el mayor ánimo posible, ¿ya? No duden en acercarse, bueno, no acercarse obviamente, estamos en periodo de cuarentena, pero sí comunicarse, ¿ya? Les menciono algo de inmediato, ustedes pueden ver mi pantalla. Si miran hacia acá, yo tengo aquí mis datos, ¿ok? This is my Gmail, my email address, lpconsultasingles at gmail.com, ok, lp obviamente por mi nombre, Leandro Pacheco. Pueden escribirme a este mail. I also have my cell phone number, ok, 87 27 57 77, al cual pueden añadir quizás a WhatsApp en el caso de que tengan consultas ya y hacer sus consultas de vía directa, de forma mucho más expedita. Obviamente eh, controlándonos respecto al horarios, así que yo les dispongo acá un horario de atención, ya sea para ustedes, para responderle consultas, o si algún apoderado necesita comunicarse conmigo, ¿de acuerdo? En todo caso, esta información se subió a los grupos de apoderados, así que me imagino que todos ustedes la tienen. Por lo mismo, a mí me extraña muchísimo que de los documentos que yo he subido a la plataforma online de la página del colegio, eh, no he recibido en realidad ninguna actividad, ninguna respuesta de ninguno de ustedes. Chiquillos, ah, chiquillos y chiquillas, a ser más responsable respecto a esto, ¿de acuerdo? Yo sé que muchos de ustedes pueden tener diversas tribulaciones, eh, pero también nosotros como colegio eh, tratamos de buscar todos los medios posibles, ¿ya? Está el material online que se ha subido y que se va a seguir subiendo. Están estas clases que se van a disponer para ustedes en YouTube. Les facilito un correo personal para hacer consultas y lo mismo un número de teléfono, ya, también para hacer consulta. Por lo tanto, dicho esto, ¿cierto? La idea es que la comunicación empiece a fluir mucho más. Hasta el momento yo he enviado 4 documentos, si no me equivoco. He subido 4 documentos a la plataforma online, los cuales registran actividades, pero no me ha llegado ninguna actividad de vuelta, ¿ya? Yo no he tenido mayor comunicación con ustedes, y por lo mismo tampoco quiero emitir ningún juicio porque quizás muchos lo están pasando mal en esta situación. Yo espero que no sea así, ¿ya? Pero en el caso contrario, en el caso de que dispongan de tiempo, eh, ocúpenlo también para ponerse al día con las clases, ¿de acuerdo? Eh, Porque obviamente eh, no queremos que esto le afecte en su promoción, ¿ya? Así que dicho esto, teniendo ustedes estos datos, we can continue into the English class, ¿ok? La clase va a ser un poco Spanglish, tratando de utilizar vocabulario que
pueda sonarles a ustedes un poco familiar, ¿ya? De todas maneras, siempre apoyándonos un poco en español porque en este caso no estamos de forma presencial, ¿cierto? Ustedes me conocen, yo soy un poco más de gesticular, de tratar de explicar las cosas en inglés con otros métodos, pero de esta forma virtual tenemos que aprender todos, ya tanto ustedes como yo, entonces eh, por lo mismo esta forma de contacto a mí me va a servir, ¿cierto? Porque ustedes pueden hacerme consulta tanto de la materia como hacerme comentarios acerca de las clases, ya decirme qué cosas puedo mejorar, ¿ok? So, let's get to the first class, ¿ya? Estamos adentrándonos a la unidad número uno que vendría a ser acerca de tecnología, ¿ya? Y estábamos trabajando con conectores. Durante la primera fase, por así decirlo, del año, revisamos cómo hacer oraciones, ya las estructuras de las oraciones, reconocimos lo que eran las oraciones simples, eso debe estar en su cuaderno, ya yo me imagino que sí. Eh, Puede ser que le echen una repasada porque lo más probable, ¿cierto? Con todo este tiempo off, alejados, puede que se haya olvidado un poco, ¿de acuerdo? Pero ese contenido era bastante simple, hablaba de cómo nosotros hacíamos oraciones, de cómo las formulábamos, de cómo las estructurábamos, entendiendo que las oraciones siempre llevan una estructura similar. Y habíamos saltado lo que eran los conectores, ya que eran estas expresiones, palabras o grupos de palabras que a nosotros nos servían para unir ideas. ¿Ok? Siempre les he hecho a ustedes este ejemplo de que eh, los conectores son como un nudo, ¿ya? Pensemos en que tenemos dos oraciones que vendrían siendo eh, dos cuerdas separadas y si yo quiero juntar las cuerdas tengo que unirlas mediante un nudo. Ahora, ese nudo cuando yo lo hago en dos cuerdas siempre queda al medio, ¿verdad? Pero los conectores, si bien pueden ir al medio de la oración, también pueden estar al principio. En ocasiones hay algunos conectores que se usan inclusive hasta en el final de la oración, ¿ya? Pero es solamente para que ustedes entiendan el concepto. Los conectores nos sirven para unir oraciones, ¿ok? Así que si saltamos al último documento, si ustedes ven acá el número, este es el documento número 4, empezamos a trabajar con los conectores de propósito. I gave you four connectors of purpose. We have to, for, in order to, and so as to. ¿Ok? El objetivo era indicar el propósito de aparatos tecnológicos. Este es el objetivo de la clase anterior. ¿Ok? El objetivo de hoy día es simplemente reconocer el uso de estos conectores, ¿ya? De estos conectores de propósito. Hacer una pequeña comparación también con otro conector que habíamos revisado en uno de los documentos anteriores. En el caso de que usted no lo haya revisado, vaya de inmediato a revisarlo, que era el conector because. Because, obviamente significando por qué, porque en respuesta, ¿ya? Acá en todo caso esto también se dice, en la clase pasada revisamos cómo dar razones utilizando el conector because, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es indicar propósito, ¿de acuerdo? Antes de que continuemos, es importante en todo caso entender que toda esta materia está, ¿cierto?, a su disposición, la pueden revisar. Eh, Hoy día vamos a hacer un repaso muy breve, añadiendo también un poco más de información, por supuesto, pero no deja de estar esta información a su disposición, ¿ok? Entonces, si revisamos esto, podemos ver que estas expresiones eh, significan para, ¿ya? Aquí dice, todas significan para. Ahora, si yo fuese un poco más pique, un poco más metódico o detallista, eh,
podría decir que no todas significan para, ¿ya? Por ejemplo, in order to significa con el objetivo de, a fin de, pero eso a fin de cuentas es un sinónimo de para, ¿ok? Lo mismo con so as to, que vendría siendo con el objetivo de. Incluso hay unas cuantas otras traducciones, ¿ok? Que podrían ser quizás un poco más específicas, pero finalmente todas significan lo mismo, ¿ya? Ahora, el hecho de que todas signifiquen lo mismo y que se puedan usar, ¿cierto?, de forma am, intercambiable, eso significa que no es que exista una mejor que otra, puede hacer que ustedes empiecen a pensar, ¿y por qué tenemos que estudiarlas todas, cierto? Bueno, chiquillos, a mayor vocabulario, ¿cierto? Más rico va a ser nuestro lenguaje, por lo tanto, entender que el saber no ocupa lugar. No importa si usted conoce solamente una, por ejemplo, tú, que es una de las más sencillas, eh, esta le va a servir, ¿cierto? En muchas ocasiones, pero también es bueno ampliar nuestro vocabulario, ¿ya? Nuestro vocabulario en inglés y nuestro vocabulario también en español. Enriquece la manera en que hablamos, la hace mucho más detallada, la hace mucho más atractiva. Entonces, entender que tenemos todas estas opciones para indicar propósito. Esto es importante, ¿ya? Y desde acá vamos a saltar a un siguiente PowerPoint. Dice, estas expresiones las usamos para indicar propósito y también responden en muchas ocasiones a la pregunta why, que significa por qué. ¿Ok? Esto es importante y lo vamos a revisar de inmediato. Dice, nuevamente, estas expresiones las usamos para indicar propósito y también responden en muchas ocasiones a la pregunta why. Entonces, vamos a irnos a un pequeño PowerPoint, ¿ya? Para revisar algo muy específico, muy importante. Dice, si nosotros revisamos el significado de la palabra purpose, ¿ya? Nos va si lo buscamos en el traductor, ¿cierto? Es propósito y por lo mismo estamos revisándola porque los conectores que tenemos que estudiar ahora son los de conectores de propósito. Dice noun, ¿ya? Es un sustantivo la palabra purpose, propósito. Dice que el propósito es la razón por la cual existe, perdón, por la cual algo es hecho o creado o por lo cual algo existe. ¿Ya? El propósito es la razón por lo cual algo es hecho o creado o por lo cual algo existe. Una palabra importante acá es justamente la palabra razón, lo cual es importante porque recuerden que la palabra because es un conector de razón. Nosotros habíamos visto que tenemos conectores de razón, ¿ya? Y ahora estamos viendo los conectores de propósito. ¿Son lo mismo? Eso es una buena pregunta. Muchos estudiantes del idioma inglés, ¿ya? Tienden a mezclarlos. Y mezclarlos no está del todo mal, ¿de acuerdo? Son cosas distintas, pero que en ocasiones se topan, ¿ok? Un propósito no es lo mismo que una razón. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a saltar a un ejemplo de inmediato, pero acá al lado tenemos una pregunta importante. Dice, what's your why? ¿Cuál es tu por qué? Si yo les pongo a ustedes el siguiente ejemplo de una pregunta, lo más probable es que lo puedan responder usando un conector de propósito o un conector de razón. Si yo veo, por ejemplo, a, a una persona que está estudiando, le puedo hacer una pregunta, le puedo preguntar, ¿por qué estás estudiando? Y esa persona me puede indicar una razón de por qué está estudiando o me puede decir el propósito por el cual está estudiando. Si usa la razón, con el conector de razón que nosotros estudiamos, puede decir, estoy estudiando porque quiero sacarme una buena nota. Esa es la razón. Pero si me quiere dar un propósito, me puede decir, estoy estudiando para sacarme una buena nota. En ese caso, por supuesto que parecen ser idénticas, ¿ya? Ambos tipos de conectores.
pero ese es solamente un caso. Antes de proseguir, quiero que veamos un pequeño video de una canción, ¿ya? Que es media sad, pero en todo caso es importante para entender la diferencia entre estos dos tipos de conectores. Es un pequeñísimo trozo de una canción. Si les gusta, ustedes la pueden buscar en YouTube. Arriba está el nombre, es de Gloria Lang, ¿ya? Y se llama Why Can't I Have You. En el caso de que ustedes no conozcan el significado de esto, why significa por qué. Recuerden, las preguntas en español, las palabras de pregunta siempre llevan tilde, chiquillos, ¿ya? Why can't. Can significa poder. Cuando es una negación, significa no poder. ¿Por qué no puedo? ¿Cierto? Yo, porque hay un yo. Have es tener. You eres tú. Y por lo tanto es ¿por qué no puedo tenerte a ti? O por qué simplemente, ¿por qué no puedo tenerte? Una canción un poco tristona, ¿cierto? Escuchemos un poco. Ok, a pesar de que sea un poco sad, me gusta mucho la voz, ¿cierto? Y es un punto en el cual yo me puedo guiar para reconocer, como les decía, la diferencia entre estos dos tipos de conectores. Recuerden los conectores de razón y el de propósito. Cuando yo hago esta pregunta, Why can't I have you? ¿Por qué no puedo tenerte? A pesar de, o evitemos o u obviemos todo el trasfondo, ¿cierto? El contexto posesivo de la pregunta, si nos vamos a la parte gramatical, esta persona está pidiendo una razón. Es sencillo responderle usando por qué, ¿ya? Usando because. ¿Por qué no puedo tenerte? Quizás una respuesta sería porque estoy enamorado de otra persona, ¿ok? En ese caso estamos usando el conector de razón. Pero no podemos darle un propósito a esta pregunta. No puedo usar la palabra para, ¿ok? ¿Por qué no puedo tenerte? Es difícil pensar en una respuesta en la cual podamos usar un conector de propósito porque obviamente no se nos exige, no se nos está pidiendo un propósito, sino que se nos pide una razón. Entonces, ojo, nosotros podemos contestar preguntas de why, preguntas en las que nos piden un por qué, ¿cierto? Usando razones, conectores de razón o usando conectores de propósito. Pero no necesariamente siempre vamos a poder utilizar los dos, ¿ok? Ahora, esto suena muy teórico, es simplemente para no dejar ningún cabo suelto, pero en la práctica esto es mucho más sencillo, ¿ya? Y vamos a revisarlo justo ahora. Traten de no perderse, ¿de acuerdo? Esto es como la parte explicativa de lo que significa un conector y el uso que nosotros le damos a un conector, pero en realidad nosotros en español los usamos en el cotidiano, entonces nosotros sabemos cuándo usarlos, ¿ya? Por lo tanto es importante solamente entender, reconocer, como les decía, es el objetivo de la clase, reconocer estas palabras para en un futuro simplemente poder usarlas cuando nosotros sentamos la necesidad de hacerlo, ¿ya? Ok, so, está en la guía en todo caso los conectores que nosotros habíamos revisado. Connectors of Purpose, ¿ok? También llamadas, acá abajo lo pueden ver, linking words, porque los conectores son palabras que conectan, ¿ok? Vendría siendo un sinónimo de connectors.
So these connectors are used to introduce purpose. Los usamos obviamente para introducir propósito. Ojo, cuando yo digo introducir un propósito, el propósito siempre viene después del conector, ¿ya? Parece muy eh, tonta la descripción, ¿cierto? Los conectores de propósito los usamos para dar propósito, pero recuerden que la persona que le inventó los títulos a estos tipos de conectores no tenía mucha imaginación, ¿ok? Por lo tanto es fácil reconocerlos. Por ejemplo, un conector de alternativas introduce una alternativa. Conector de razón introduce una razón. Conectores de propósito, sencillo, introducen un propósito, ¿ya? Acá los tenemos, son los mismos de la guía. Tenemos to, in order to, so as to, and also for. For siendo como el más raro de todos. Ya vamos a explicar el por qué. Lo hice con el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Para que ninguno de ustedes se me enrede. Estamos hablando de, acá la podemos ver, María Fernanda Valdés, ¿ya? Es una halterofila, medallista chilena, ganadora de medalla, ¿cierto? En el levantamiento de peso. Así que son un par de oraciones acerca de ella. Acá tenemos. She practices to obtain a medal. Ella practica para, ¿ok? Obtener una medalla. Este para, bueno, todos estos paras son interchangeable. O sea que podemos utilizar tanto este como este de acá abajo, o este otro. ¿De acuerdo? Todos con el mismo propósito. O todos, por así decirlo, nos introducen a un propósito. Y independientemente de cuál usemos, porque todos estos conectores caen, cierto, dentro del mismo conjunto de conectores de propósito. Por lo tanto, si ustedes lo revisan, las oraciones son exactamente las mismas, solamente que cambiamos el conector. ¿Ya? En el caso de in order to, she practices in order to obtain a medal. En el caso de so as to, she practices so as to obtain a medal. Todas se traducen de la misma manera. Ella practica para obtener una medalla. ¿Ya? En el caso de for, a pesar de que el significado es el mismo, se usa un poco diferente. ¿Ya? Este tipo de preposiciones hacen que el verbo que vaya al lado se le tenga que agregar ing. ¿Ya? Siempre después de una preposición el verbo va a llevar ing. Por lo tanto, esto sigue una regla nada más. Pero la traducción no cambia en lo absoluto. Ella practica para obtener una medalla. ¿Ya? Es simplemente una regla gramatical. Ahora, estos mismos conectores lo podemos usar de forma negativa. ¿Ya? Diciendo para no. Para decir para no, tenemos simplemente que agregar ese no. ¿Ok? Que en inglés nosotros ya sabemos que es un not. Ojo, esto nosotros ya lo sabemos. Las estructuras, vamos a escribirlo en todo caso para que ninguno se me pierda. Las estructuras del inglés siempre son así, recuerden, sujeto y verbo. ¿Ya? En el caso de usar una negación, de usar un not, todos saben, porque lo revisamos en extensión el año pasado, que las negaciones siempre van aquí al medio, ¿ya? Siempre se niega un auxiliar, ¿ok? En el caso de que exista un auxiliar, pero la negación siempre tiene que ir antes del verbo. Y por lo tanto, ustedes lo pueden ver acá, justamente el not, ¿ya? Está antes del verbo. Ojo, aquí aparece antes de to, ¿ya? Que puede ser, puedo decir not to, pero también puedo decir to not. Acá dice in order not to, pero también puede ser in order to not. Lo mismo aquí abajo dice so as not to, pero puede ser so as to not. ¿Ok? Son dos posibilidades. Ambas están correctas, ojo con eso. Yo las puse de esta manera simplemente porque es mucho más común, ¿ok? Pero gramaticalmente no significa que esté mejor que la otra.
Y de todas maneras, esto a ustedes debiéseles hacer sencillo porque, perdón, porque en español vendría tomando un mismo lugar. Ella practica, yo puedo poner el primero, como les digo, el para y luego el no. Entonces podría decir she practices not to lose, pero también puede ser she practices to not lose, que quizás para ustedes sea mucho más sencillo, ¿ya? Acá yo puedo decir she practices in order to not lose, o como está acá puesto, she practices in order not to lose. ¿Ok? Nuevamente esto yo lo dejo al criterio de ustedes. Recuerde que si a usted le cuesta mucho el inglés, no hay ningún problema con que usted simplemente se aprenda una, la más fácil quizás, ¿ya? Pero lo ideal sería que usted contase con vocabulario, ¿cierto? Para que quizás en algún momento pueda comprender un texto mejor, ¿cierto? Que ya pueda identificar esos tipos de conectores. Pero cuando hablamos de utilizar, no hay problema con que se restrinja a uno solo. Ahora, incluso existen algunos conectores que nosotros no hemos revisado, que también se usan para dar propósito. En este caso, acompañados de una nueva palabra que vendría siendo that. That significa que. Y en este caso, nosotros sabemos que in order o in order to significa para, por lo tanto esto es para qué. So, lo mismo, significa así, también le podemos dar el significado para en algunos contextos, ¿ya? Que vendría siendo también para qué. So o so that. Ahora, ¿por qué no revisamos esas? Porque no son tan fáciles de usar como estas de acá. Estas de acá se parecen mucho más al español y por lo tanto para ustedes va a ser mucho más sencillo de estudiarlos. Estas no, ya su estructura es un poco más compleja en el cómo las utilizamos en las oraciones. Pero entender que sirven para el mismo propósito, indicar propósito. ¿Ok? Entonces, si ustedes se preguntan cuál es la gran diferencia entre estos dos conectores y estos que tenemos acá, bueno, en realidad es bastante sencillo de explicar, pero difícil de usar. Si ustedes revisan estos conectores, se van a dar cuenta que al lado siempre tenemos un verbo, ¿ya? Bueno, en este caso es obvio porque tenemos la misma oración, pero si revisamos acá abajo también lo notamos en un verbo, ¿ya? Incluso si yo lo digo, si uso estos conectores en español, siempre van a venir seguidos de un verbo. Yo puedo decir, qué sé yo, yo trabajo, ¿cierto? Yo trabajo para pagar la casa. El verbo es pagar. Si yo digo, yo, qué sé yo trabajo para darme gustos. El verbo es dar. Y así, siempre viene un verbo luego de estos conectores. Pero en el caso de estos dos se utilizan de otra forma, ¿ya? Porque obviamente cuando yo digo para qué, luego vienen otros elementos, ¿ok? Tanto en español en algunas ocasiones como también en inglés. En inglés marcándose mucho más la diferencia y por lo mismo lo vamos a dejar un poquitito de lado, ¿ok? Entonces, vamos a saltarnos, casi se me pasa, a lo siguiente. Antes de venir acá vamos a ver un pequeño video, ¿de acuerdo? These children are very poor. I thought that these children should be given proper education. It might not look it at first glance, but this gathering on a Delhi roadside is actually a school. Because there is no space, and in this costly city, no one is ready to give a space for the educating them. That's why I have selected the footpath. 67-year-old Shyam Bihari Prasad had retired from his job in telecommunications in 2010.
and set up the school 3 years ago. When I was starting, very little children were there and they were begging for fruits, biscuits in front of gates. I saw these children and thought that why not these children should be given education. Some children are very intelligent. Over the last 3 years, the school has grown and he now teaches 35 to 40 children every day, 7 days a week. Subjects include Hindi, English, science, maths and social sciences. But the hardest thing to start with was getting the children ready to be taught. Because these children were state children, no discipline, no culture, how to speak, how to stand. After giving so many moral education, very slowly, after 3 years, they are in this position. To begin with, there was nothing to sit on. Both Shyam and his pupils stood on the pavement, and he taught them purely verbally. He gets no financial help from the government or from NGOs, and he doesn't charge the children to attend. Everything he has at the school, he provides himself or gets from donations. Some persons bought chairs, blackboard, stand, some persons mat, books, pencils, everything were supported by the peoples residing here or even just passing through this path. 10-year-old Pooja has been coming to the school for the last 2 years. जो हमारे अंकल हैं वो बहुत अच्छे हमको अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी अच्छे से ढंग से समझाते हैं. इतना अच्छा लगता है हमको पढ़ने में इनके साथ कि ये हमको अच्छे से ज्ञान देते हैं, हमको बुद्धि देते हैं, इसलिए हम इनके पास आते हैं पढ़ने के लिए. हमारे टीचर जैसे कोई हिंदी में लिखाते तो हमें वो इंग्लिश में लिखना पड़ता है और सिखाते कि ये सब इंग्लिश में क्या क्या लिखना पड़ता है, विषय के बारे में ये सब चीज़ सिखाते हैं. Shyam has the full support of his family. Yes, very happy. All my family members are saying that this is very good work. And even you are retired persons, you just spending your time is also going very good, and your routine life is there, so you may continue this process. And we have all our support in your work. When the weather is bad, the temple next door lets him teach inside. And despite its humble origins, the future looks bright for the school, its pupils and Shyam. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं टीचर बनना चाहती हूँ. मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ बड़े होके. So long I am healthy, I will continue this. Ok, ¿por qué les muestro este video, jóvenes? Como lo había dicho en este documento, ya se los expliqué, o sea, se los mencioné varias veces. Dice, estas expresiones las usamos para indicar propósito. También responden en muchas ocasiones a la pregunta why. Yo sé que esto ya lo repetí, pero lo vuelvo a repetir porque justamente acá nos encontramos con un ejemplo para que se entienda, ¿cierto? Esto del cómo podemos responder este tipo de preguntas utilizando conectores, ¿ya? Ustedes lo pudieron ver, ¿cierto? Estos niños que estudian en la calle, y generalmente, perdón, no generalmente, sino que se da mucho en el Medio Oriente, ¿ya? En la India o Islamabad, Pakistán, ese tipo de países, pero no solamente hay que ser prejuicioso y hablar de esos tipos de países, sino que esto es algo que se da en muchas localidades pobres a lo largo del mundo en realidad, ¿ya? Si lo notaron, estaban hablando inglés, el locutor hablaba en inglés, también lo hacía el profesor, ¿ok? Pero los niños hablaban hindi. Entonces por lo mismo los subtítulos en inglés para ellos. Entonces la pregunta es, why do these children study? ¿Por qué estos niños estudian? ¿Ya? Recuerden, las preguntas why, las preguntas por qué, se pueden responder tanto con conectores de razón como con conectores de propósito, ¿ok? Y acá tenemos un ejemplo.
con el conector de razón. These children study because they have professional aspirations for their future. Si no necesitamos traducir, a pesar de que esto está muy sencillo, ¿cierto? Traté de usar vocabulario que les fuese simple. Dice, estos niños estudian porque, aquí estamos dando una razón, ellos tienen aspiraciones profesionales para su futuro. ¿Ok? También podemos responder la misma pregunta utilizando conectores de propósito. These children study to escape poverty. These children study to have an opportunity in life. Estos niños estudian para. Aquí estamos dando un propósito. Escapar de la pobreza. Estos niños estudian para tener una oportunidad en la vida. Y como se los decía hace un rato, si ustedes revisan estos conectores de propósito, vienen seguidos de un verbo. Escape, escapar. Have, tener. ¿Ok? No ocurre lo mismo con este otro tipo de conectores. Entonces eso es algo a tener en cuenta. ¿Ya? Recordar que este conector yo lo puedo cambiar por cualquier otro de los que tenemos. Puede ser por in order to, so as to. Puede ser por for también. Tendríamos que cambiar este escape por escaping. Recuerden que tenemos que añadirle la ing. Pero se entiende la idea, ¿cierto? Estas palabras simplemente las utilizamos para indicar propósito. Ahora, da lo mismo si nosotros queremos dar una razón, si queremos responder una pregunta de White dando una razón o dando un propósito. La idea es que tengamos las alternativas para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, y a mayores alternativas va a ser mejor. Por lo mismo yo a ustedes los invito a que no se queden solamente con un conector, sino que los estudien todos, ¿ya? Tenemos un ejemplo muy potente acá de la seriedad con que muchas personas, muchos niños, ¿ya? Que inclusive en la pobreza entienden el aprendizaje como una oportunidad. Y por lo mismo yo siento que ustedes, teniendo los medios, ¿cierto? Teniendo el acceso también a la educación como lo tienen hoy en día, que la mayoría tiene internet, ¿cierto? Obviamente ahora no, pero si ustedes sí tienen acceso a ir a un colegio, a tener sillas, a tener una pizarra, a tener un profesor, tienen que tener la seriedad y la madurez para aprovechar todas esas oportunidades que otros niños no tienen. Por lo tanto, a repasar este contenido, ¿cierto? Y también a ser maduros en entender que si bien esta modalidad online, ¿cierto? Es algo nuevo, no significa que tenemos que dejarlo de lado porque estemos cansados ni nada, ¿ya? Entonces, a ponerse un poco más serios con ese trabajo porque como se los mencionaba al principio, para mí fue extraño realmente no recibir ningún correo, ningún trabajo, ninguna actividad. La verdad que quizás decepciona un poco o me decepciona a mí de mi propio trabajo porque digo quizás no entendieron los papers, quizás no se entendieron los documentos, porque no quiero pensar que sea un tema de que ustedes no quieren hacer las actividades, ¿ya? Entonces, con esta invitación yo los dejo. La materia igual está clara, espero que con el video también esté un poco claro. Es simplemente estudiarse y conocer estas expresiones, ¿ya? En el futuro vamos a tener que empezar a hablar de evaluaciones y ojo que una de las primeras evaluaciones es justamente dar razones a algunos textos, ¿ya? Dar opiniones propias y dar razones de por qué nosotros tenemos dichas opiniones. Y por lo mismo, la idea es que este vocabulario empiece ya a asimilarse. ¿Ok? Ok, children. Los dejo con un saludo muy afectuoso, ¿ya?
esperando reencontrarnos en otra oportunidad de manera online. Goodbye.